Bueno, muy buenas tardes. Para esta ocasión he sido invitado para hablar sobre la incorporación de las tecnologías 4.0 en la industria del transporte público. Nosotros somos una compañía de transporte urbano de pasajeros que está localizada en los municipios de Pereira, Dos Quebradas y La Virginia, denominada el área metropolitana centro-occidente. Esa área o esos tres municipios están ubicados en Colombia. Nosotros empezamos a incorporar la implementación de tecnologías a la industria del transporte desde el año 2011 y empezamos con un proceso de tecnología que se llama los sistemas inteligentes de transporte. Nosotros dentro del sistema de transporte en ese entonces no teníamos un conocimiento profundo de lo que era la incorporación de la tecnología en las industrias reales y no teníamos tampoco o no se había desarrollado el concepto de industrias 4.0. Cuando nosotros empezamos a organizar el sistema y buscando a través de proyectos de cofinanciación con el Banco Interamericano de Desarrollo y en especial el Fondo Multilateral de Inversiones, empezamos a identificar que la mejora de la prestación del servicio podría darse por diferentes circunstancias y una de esas circunstancias era precisamente la incorporación de tecnología. Cuando nosotros empezamos a ahondar sobre el ejercicio de esa optimización o de esa mejora en el sistema de transporte, lo que empezamos a identificar es que la sana interacción entre la tecnología y la industria real se da especialmente en la medida que tú tengas una cantidad de información relevante para poder tomar decisiones. Y es ahí en donde nosotros identificamos que una de las estrategias principales en las que debemos empezar a trabajar para incorporar tecnología 4.0 a cualquier industria es la formación. Definitivamente la formación es el primer paso en esa incorporación de las tecnologías 4.0 y lo que buscamos nosotros entonces en un principio fue realizar la optimización del sistema de transporte. Ya en la incorporación de la tecnología 4.0 también nos dimos la tarea de formarnos e identificar cuáles eran las mejores acciones sobre las cuales se debe trabajar en la optimización del transporte. Y es ahí en la que nosotros identificamos que la modelación matemática para poder que los sistemas de transporte funcionen de manera adecuada se basa principalmente en el histórico de la información que tiene la compañía. Y es ahí donde se hace ese match o ese acople fundamental entre lo que es el esquema real de cualquier operación de transporte o de cualquier industria en particular con las tecnologías 4.0. Porque las tecnologías 4.0 pues se van a basar principalmente en el desarrollo de algoritmos o el desarrollo de software o el desarrollo de códigos que permitan manipular la información que se tiene de base y se pueda tener resultados tangibles en la industria real. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos a que en principio, para poder nosotros hablar de tecnología 4.0 tenemos que entender cómo es el desarrollo per se de los software que van a utilizar esa información. Después de eso ya hay diferentes técnicas que nosotros utilizamos para la incorporación de esas tecnologías. Una de ellas fue la producción de modelos matemáticos para optimizar las rutas de operación. ¿Qué se está esperando con eso? Se espera es precisamente que los recorridos de los vehículos de transporte público se hagan en la medida en que la data me permite reducir la cantidad de kilómetros que debo recorrer con el mismo resultado. O sea, movilizar los mismos pasajeros o recoger las mismas cajas, la misma cantidad de cajas, pero en el caso del transporte, por ejemplo, de carga, y buscar la manera más eficiente mediante la cual nosotros podamos incorporar esa metodología a esa operación. No obstante a eso, también nosotros tenemos que identificar, por ejemplo, en el sistema de transporte público de pasajeros, cómo es la mejor manera de que nosotros podamos asignar los vehículos a la operación. Nosotros tenemos una cantidad de servicios que tenemos que desarrollar, pero también tenemos una cantidad limitada de vehículos y tenemos una cantidad limitada de personas. Para eso entonces lo que se hace son otros algoritmos que permitan mejorar la asignación de esos conductores a la operación del transporte público, tratando de minimizar los costos de personal asociados al transporte. Ahora, por otro lado, también la intención que buscamos nosotros es lograr de alguna manera que los
vehículos se acoplen de manera más eficiente a lo que corresponde en especial a la cantidad de servicios que se van a presentar. Porque muchas veces uno de los costos ocultos de los sistemas de transporte público son en especial aquellos recorridos muertos que suceden de los vehículos cuando van a regresar a los patios o a los garajes donde los vehículos tienen que ser lavados y vueltos a tanquear los vehículos, o en otros países al llenado del combustible que se requiere precisamente para la operación del otro día. Entonces, nosotros inicialmente lo que nosotros buscábamos era, a través de esa tecnología 4.0 y en especial la tecnología 4.0 que tiene que ver con la optimización de operaciones utilizando algoritmos matemáticos, se pudiera lograr. Cuando nosotros logramos esa parte de la incorporación de tecnología 4.0, nos volcamos entonces a identificar cuál era la mejor manera también de mejorar, por ejemplo, la información que nos entrega a nosotros las personas o nuestros clientes, que son los usuarios de transporte público. En ese sentido, lo que nosotros buscábamos era captar información. Y es ahí cuando nosotros entramos a otra área de la tecnología 4.0, que es la analítica de datos. La analítica de datos a nosotros nos permite también buscar una manera mediante la cual nosotros podamos entender el comportamiento de los clientes y poder diferenciar los tipos de clientes que nosotros tenemos en la operación de transporte público. Nosotros logramos entonces con eso buscar cómo los clientes nos podían entregar esa información, porque la información es supremamente costosa y hay unas informaciones que se denominan el desarrollo, la creación de la matriz origen y destino, que es la matriz matemática mediante la cual identificamos el lugar donde un usuario se sube a nuestro vehículo y el usuario se baja de nuestro vehículo. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros tener esa información si no teníamos la forma de capturarla? Y es ahí cuando a través de esquemas de realidad aumentada y de lectores de códigos QR nos permitían a nosotros capturar esa información a través de esquemas de bonificación por puntos, dependiendo de los kilómetros que las personas podían lograr hacer esa transformación. Desprendido de eso, entonces, identificamos que la implementación precisamente de la tecnología 4.0 puede ser transversal a cualquier otro tipo de industria. Y ahí entonces buscamos también implementar algoritmos matemáticos para la ubicación de los vehículos de emergencia, los ambulancias, a través de un esquema similar a la optimización de los recorridos. Lo que nosotros buscábamos era unas centroides de la ciudad en las que se pudieran ubicar de manera estratégica las ambulancias y que nosotros a través de los códigos podríamos definir el recorrido mínimo y máximo de cada ambulancia para saber en dónde se deben posicionar las ambulancias para la atención de emergencias y hacer una distribución que permita mejorar la cobertura de esos vehículos de emergencias a los accidentes que se pueden dar. Ahora bien, la tecnología 4.0 ha servido también como referente para otro tipo de industrias. Por ejemplo, en el caso de la estructuración legal de contratos, también a través de el procesamiento del lenguaje natural nos permite a nosotros buscar a través de, en las bases de datos, la manera mediante la cual nosotros podríamos establecer, por ejemplo, contratos tipo. Entonces, esos contratos tipos también se manejan a través de ese procesamiento del lenguaje natural que nos puede también tener unos muy buenos resultados, no solamente en el ámbito legal, sino también en el ámbito académico. O para el caso que nos ocupa a nosotros, logramos llevar de esa tecnología, parte de la tecnología que implementamos en el transporte público, a la estructuración de proyectos. Y por medio de un algoritmo que se desarrolla, se pudieran establecer metodologías que nos permitan encontrar a nosotros los antecedentes y el estado del arte de proyectos de manera específica. Nosotros trasladamos ya también información y buscamos cómo podríamos nosotros ubicar a través de esos procesos de optimización modelos matemáticos para la producción agrícola. Entonces, a través de esos esquemas, nosotros podemos también pensar en que la producción agrícola podríamos cambiar la modelación que se tenía para reducir
la cantidad de kilómetros que debían operar para tener los mismos resultados en el transporte público urbano de pasajeros y lo llevamos precisamente a la manera mediante la cual nosotros podíamos mejorar la cobertura de los vehículos tipo carga para hacer recolección de cajas o de productos agrícolas en las regiones rurales de nuestras ciudades, de tal forma que se maximizara en este caso, a diferencia del transporte urbano colectivo, se maximizara el área de recorrido de los vehículos, de tal suerte que a través de esos algoritmos se modelara el problema del agente viajero y se pudiera capturar la mayor cantidad de productos con los menores recorridos posibles. Entonces era maximizar el área de cobertura, pero en sí buscar lo hacer con la menor cantidad de kilómetros recorridos. Una vez desarrollado eso, entonces nosotros hemos desarrollado otro tipo de proyectos, hemos tenido otro tipo de iniciativas, como por ejemplo la captura de datos de seres vivos a través de la incorporación de sensores o de sensórica en paneles artificiales de abejas, por ejemplo. Es uno de los proyectos que nosotros hemos venido desarrollando y que hemos estado buscando la manera de cómo a través del peso de las abejas podríamos determinar cómo se comportan utilizando analítica de datos las abejas para la producción de la miel y buscar según la producción de la miel cuáles son los mejores sitios donde se podrían tener paneles artificiales de abejas. La intención final en el caso de nosotros es buscar que todos estos procesos de analítica de datos que estamos implementando en otras industrias, que los procesos de tecnología 4.0 llevándolos hacia la operación de transporte público, pues puedan mejorar en sí diferentes tipos de industrias. Y es por esa razón que uno de los programas que nosotros hemos venido desarrollando es la incorporación de diferentes áreas de la tecnología 4.0 para la optimización de las cargas de los vehículos que transportan artículos. Entonces nosotros a través de visión artificial hacemos que un brazo robótico pueda moverse en lugares, espacios pequeños y que pueda capturar cajas o que pueda coger cajas utilizando la menor cantidad de movimientos, que esas cajas vienen en una banda transportadora y lo que hacemos es que se ubican en un camión de manera eficiente, de tal suerte que las últimas unidades que se colocan en la parte, las últimas unidades que se colocan en la parte más cercana a la puerta de los camiones y encima de las cajas que están por encima sean las primeras cajas que se van a entregar. Entonces ahí estamos utilizando visión artificial para el brazo robótico, optimización para reducir la cantidad de movimientos del brazo robótico, optimización para la ubicación de las cajas para que las personas que tienen que bajar las cajas de los camiones las bajen más rápido y con menos dificultad, y adicionalmente a eso un modelo matemático de cómo deben ubicarse las cajas de tal suerte que las cajas que están encima no dañen las cajas que están debajo las que están debajo, porque pueden tener artículos que son frágiles. Y eso va unido a la optimización del recorrido de los vehículos. Entonces ahí ya vamos viendo cómo transversalmente desarrollos que se hacen, por ejemplo, en la industria de las abejas, que es identificando el peso, también nos podemos llevar esos desarrollos a la industria de la carga o a la industria del transporte urbano de pasajeros, como saltamos a la industria agrícola, o de la industria agrícola como pasamos, por ejemplo, a la industria del transporte de emergencias. Pero en ese sentido, la invitación siempre será a que una persona que esté capacitada para el manejo de tecnología 4.0 tiene esa capacidad de desarrollar este tipo de tecnología a otras áreas. No obstante a eso, el desarrollo o la implementación de tecnologías 4.0 en la industria debe estar siempre acompañada del experto del área en la cual se va a implementar, pues porque esa articulación entre el saber hacer y el saber desarrollar tecnología 4.0 es el éxito precisamente de la incorporación de este tipo de tecnologías en la industria real. Esta era como la intervención pequeña que queríamos dar
en lo que es la incorporación de esas tecnologías 4.0 en la industria.